Bueno, bienvenidos a un nuevo especial de Historia de Miércoles. Esta vez estamos en el estudio de una gran artista plástica y además docente, que es Cecilia Tiani. Hola, muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Cecilia, contanos vos cómo es tu historia. ¿Quién es Cecilia Tiani? Bueno, es una historia muy simple. Cecilia Tiani es alguien que empezó a tener ganas de dibujar, se dedicó a dibujar durante mucho tiempo en casa, en los ratos libres, y que en un momento en donde se presentó la posibilidad de estudiar, comenzó a estudiar y que luego decidió enseñar lo que había aprendido y de alguna manera seguir aprendiendo junto con los alumnos, y que en este momento está haciendo algunas cosas y con ganas de volver al ruedo con las exposiciones y estas cosas que hacen que se pueda compartir la producción con gente, con el público. Qué rico esto de poder compartir con el otro una parte muy importante de uno, porque lo que vos haces es tu obra, es tu creación, estás mostrando una parte de vos. Claro, el hecho de poder mostrar la obra, hay discusiones obviamente, no todos pensamos igual, son muy ricas esas discusiones porque desde diferentes puntos de vista cada cual tiene una manera de verlo que no deja de ser genuina, auténtica, ¿no? Hay muchos que creen que mostrar no es necesario, que el trabajo, la producción queda en casa y con eso ya cumplió su función, y hay quienes creemos que mostrar sí es necesario, no para que otros nos digan necesariamente que les gusta lo que hacemos, pero sí para poder sentir que cumple un ciclo y que de alguna forma sigue su propio camino, ¿no? Entra en contacto con la gente lo aprecia. Después cada uno sabrá qué le pasa en una muestra como autor, pero fundamentalmente te permite ver reacciones, cuestiones que pueden tener que ver con qué genera en la cabeza de otras personas lo que vos estás haciendo. Nos contabas que estudiaste acá en Azul, pero que también seguiste después perfeccionándote. Sí, yo empecé estudiando cerámica en el lugar donde vivía, donde crecí prácticamente toda mi adolescencia, en Chubut, Sarmiento, Chubut, un lugar muy pequeño, que ahora me han dicho que ha crecido mucho, pero en aquel momento era un pueblo muy pequeño. Y había un taller municipal de cerámica y empecé estudiando cerámica. Y cuando vine a Azul, terminé el secundario y decidí quedarme acá, y estaba la posibilidad de estudiar la carrera de profesor nacional de pintura, una carrera que tenías que hacer primero 4 años de magisterio y después los 3 años de profesorado. Y en ese momento me pareció una buena opción, así que estudié el profesorado de pintura en Azul, en la Escuela de Bellas Artes. Después de eso, estuve viviendo un tiempo en Buenos Aires y tuve oportunidad de estudiar en el UNA, la licenciatura, y de estudiar también en talleres con otros artistas, que me parece que es lo que realmente enriquece a quien quiere dedicarse al arte, ¿no? A producir arte, estudiar con otros en talleres. Digo con otros porque tenés un profesor, pero a su vez también tenés un montón de compañeros, colegas que están en la misma búsqueda, estudiando y formándose. Y eso es muy enriquecedor, la verdad que los talleres son lugares de intercambio y de, compartir inquietudes, curiosidades, y me parece que son muy ricos. Y Buenos Aires me ofreció eso, poder estudiar. Estudié en su momento con Hermenegildo Sabat, ilustrador del diario Clarín,
Y bueno, también estudié con Osvaldo Atila, padre, un profesor histórico, ya ambos fallecidos ya, lamentablemente. Dibujo en particular, que es lo que a mí siempre me atrajo, ¿no? Uh-huh. Dibujo. Y bueno, después de un tiempo por allá decidí también estudiar en el Colón. Hice una carrera de caracterización teatral con orientación en ópera, que me abrió bastante el panorama porque hay una distancia, si se quiere, entre el dibujo en obra de arte, en la obra que vos enmarcas y pones en la pared, y el dibujo como un arte del diseño, ¿no? De poder materializar las ideas propias y a veces ajenas para pensar una puesta en escena. Esto que decías de poner en una obra una idea ajena, me parece que debe ser bastante complejo, porque tenés que expresar lo que otro está queriendo decir. Sí, es complejo y eso lo hace también muy interesante, porque en un punto lo que vos trazás, eso que se hace visible a través de tu trabajo gráfico, tiene una carga de las ideas del otro, pero a su vez son tu propia interpretación. Por ahí, obviando la diferencia que la debe haber seguramente, es como el músico que interpreta una partitura escrita por otro músico, ¿no? De alguna manera, bueno, vos tenés una obra, nosotros teníamos orientación en ópera, entonces tenés una obra de la ópera, que obviamente tenés referentes, personas que han diseñado ese vestuario, ese maquillaje, esa escenografía antes, y que por supuesto los utilizas como referencia, pero también tenés las ideas que se supone que están de alguna manera atravesando el texto, ¿no? Y todas esas ideas entran en juego con tus propias ideas como dibujante. Entonces el resultado final es colegiado, es un resultado que es tuyo y a su vez es de otros, ¿no? Vos simplemente lo ponés en imágenes. Claro. Y esto de que la imagen transmite ideas, también me parece que es un concepto muy importante. Fundamental. Porque una imagen no es algo para ver, sino que es algo que te tiene que dejar, como decías vos, te guste o no te guste, pero tenés que reaccionar ante eso. Me parece que cuando por ahí se habla de el arte como algo reaccionario, se hace un poco referencia a esto. ¿Qué es lo que me está generando esta obra de este artista? ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿En qué contexto lo hizo? Me parece que en este sentido el arte o la pintura, el dibujo, el arte plástico con la historia están estrechamente vinculados, porque hay un montón de manifestaciones que giran en torno a lo que está sucediendo, a lo que va a ser historia. Y qué difícil también, ahora que decís esto, ¿no? Pienso, qué difícil en este mundo en el que vivimos, donde todo de alguna manera nos está estimulando, poder generar algo, no digo muy trascendental, pero generar algo, al menos una emoción en el momento, ¿no? Que me parece que es una de las grandes problemáticas que tenemos los plásticos. La imagen plástica de alguna manera tiene que captar y mantener la atención con mínimos recursos. Las posibilidades, esta es mi opinión, ¿no? Supongo que habrá otras, pero las posibilidades, las probabilidades, digamos, no son altas. La gente no siempre tiene el tiempo o las ganas de detenerse unos minutos a observar algo que está quieto y que simplemente se presta para ser visto.
más allá de que después eso sea o no del agrado de las personas, ¿no? El simple hecho de detenerse a mirar algo en un mundo donde todo va rápido y pasa rápido, me parece que es difícil de lograr. Me parece que es un gran desafío para los que hacemos obra en dibujo o en escultura o en pintura. Además que, como decís vos, que pasa rápido, pasa todo en imágenes, pasa todo en una foto, ya sea de una persona o de un paisaje o de lo que fuese. Estamos como acostumbrándonos cada vez más a la imagen efímera. Y eso me parece que es el desafío de este tiempo para el artista plástico. ¿Vos cómo te llevas con las nuevas tecnologías? Yo con ellas bien, ellas conmigo depende. Yo siento que son un camino de ida, porque, bueno, a cierta altura de la vida te caen encima, ¿no? Es increíble la cantidad de herramientas que tenés, imposible conocerlas a todas. Sobre todo cuando perteneces a una generación, a veces yo me río un poco y hago reír a otros que me escuchan, pero cuando yo nací no existía Facebook. Y eso es algo que algunos jóvenes no pueden llegar a comprender, porque han nacido en un mundo que les brinda todo esto desde antes que existieran, ¿no? Para nosotros, los más veteranos, es un aprendizaje cotidiano porque hay que amigarse, pero creo que es una amistad que trae consigo muchos beneficios, por así decirlo, ¿no? Sobre todo, y acá es donde por ahí puedo explicar qué me pasa a mí, sobre todo cuando uno tiene un espíritu más bien curioso y explorador. O sea, creo que lo frustrante para gente que ha tenido que incorporar las tecnologías una vez que ya estaba habituada a una vida diferente, más manual, si se quiere, no tan automatizada, más artesanal, por así decirlo, es que te permite jugar sin tener miedo al error, de alguna forma, ¿no? De pronto, cuando vos estás dibujando, tenés en juego una hoja, tenés en juego un lápiz, tenés en juego la tinta, y el error está ahí, mirando, respirándote en la nuca, porque volver atrás, algo que podés considerar un pifie, es costoso, es trabajoso. En cambio, las tecnologías te ofrecen jugar y del error, digamos, a partir de lo que podés considerar un error, seguir trabajando hasta lograr algo que te satisfaga sin miedo, o al menos yo lo vivo así, ¿no? Sin el miedo al tiempo perdido, o al dinero, o al trabajo invertido. Todo puede darse vuelta con una facilidad que lo manual no te trae, y eso es lo que más me atrae de las nuevas tecnologías. Obviamente lo que estoy diciendo puede ser una herejía para los que conocen en serio, pero así lo vivo yo. Cecilia, ¿tenés planes a futuro? Muchos. ¿Querés compartirnos alguno? Bueno, planes básicamente, digamos, si vas de los espirituales hacia los materiales, tengo planes de empezar a trabajar en cosas, digamos, que me satisfagan, que me den felicidad. Y eso hace que me esté conectando con otra gente amiga o gente que voy conociendo, porque creo que la posibilidad de compartir, insisto, es la que le da sentido a hacer. El hacer solitario tiene algunos beneficios, pero creo que tiene mucho en contra. Te cierra, te encierra como en un laberinto de tus propias ideas, tus propios proyectos.
Eso por un lado, tengo muchas inquietudes para poder empezar a trabajar con otros, que son intentos que quizá he hecho antes y que han funcionado en algún grado, pero que ahora, digamos, le tengo una fe particular, porque me he estado encontrando con gente que realmente creo puedo trabajar. Gente del arte y gente fuera del arte. Esos proyectos por ahí no dependen tanto de mí y eso me pone un poco ansiosa, pero creo que son proyectos futuros que se van a ir concretando. En particular con la investigación, porque, bueno, comenzábamos hablando de la docencia y me doy cuenta de que el docente debe ser curioso, debe estar predispuesto a investigar, tanto en lo práctico como en lo teórico, investigar, buscar, reflexionar, y reflexionar con otros me parece muy rico. Y bueno, el año pasado estuve en Olavarría con la gente del OMPE, fundamentalmente con una de sus mentoras, Noemí Milton, con quien estuve haciendo investigación, y creo que por ese lado voy a llevar adelante algunos proyectos, investigación en educación artística. Y luego, bueno, lo que es el proyecto de la producción, que siempre estoy haciendo, pero hace mucho que no muestro, por distintas razones que no vienen al caso, pero no porque no tenga ganas. Entonces, bueno, creo que este año que viene, este año que comienza, voy a estar abocándome a gestionar algunas fechas, tanto en Azul, que siempre me ha parecido muy grato como lugar para exponer, como afuera de Azul, tratar de sacar la obra así más, no sé, a otros lugares como Azul, que están en nuestra zona, ¿no? Tampoco estoy pensando en una gran ciudad ni en una mega muestra, sino en algo que por ahí tenga otros recorridos, otros espacios distintos a los que tenemos acá. Sí, y otros círculos, porque esto que decías vos, que uno se termine encerrando, pasa también con el mismo círculo que te rodea. Sí. Y esto de poder expandirse, aunque sea un lugar más chico, un lugar cercano, te va abriendo otras puertas, te va abriendo otros caminos y te abre otras perspectivas. En la medida que la obra también es un canal para compartir con otros. O sea, las cuestiones respecto de para qué se produce, por qué se produce, como dos preguntas fundamentales, creo que a todos nos persiguen un poco, ¿no? Cuando estás haciendo cosas, tenés esa necesidad de reflexionar sobre cuáles son las razones o los propósitos de lo que estás haciendo. Claramente, en mi caso, no es el mercado del arte. No porque no haya vendido o porque me disguste vender, sino porque nunca le he dedicado el tiempo a la comercialización, nunca he probado a ver si había un mercado en donde insertarme. Más bien la producción siempre la he pensado como un lujo que me doy, ¿no? Poder usar mi tiempo, mi espacio para generar algo que no está pensado en términos comerciales, sino que está pensado como un hacer que necesito para hacer. Y en los últimos años, esto que te decía, ¿no? De alguna manera un canal para relacionarse con otros. En Azul eso es posible y nunca se agota, pero a su vez quedarse en Azul es quedarse en una zona de confort, ¿no? Donde vos, de alguna manera, en el círculo que transita esos espacios, empezás a ser conocido, porque no somos pocos, pero tampoco somos tantos, y de alguna forma también te recostás en eso que habrás hecho alguna vez, y salir a otros espacios te expone de otra forma, pero también te permite conectar con otras personas que tienen otras historias que podés compartir, ¿no? Y me parece también una mirada bastante más objetiva, porque dentro de ese círculo uno puede generar diferente reacción en el otro, que ya condiciona la mirada de tu obra.
esto que decías de la reflexión, de qué mostrar, para qué mostrar, a nosotros también nos pasa todo el tiempo al ser un canal audiovisual. Y también estamos en esta pregunta constante, en esta reflexión constante, y vemos esto mismo que podés ver vos, de que el círculo tiene esto de que en parte es muy subjetivo. Totalmente subjetivo, sí, totalmente subjetivo. Yo entiendo que hay distintas miradas, que los que de alguna manera participamos, hemos participado o tenemos intenciones de hacerlo en el círculo, ¿no? En el sistema, si se quiere, de producción y circulación de obra en Azul, de alguna manera, más allá de los amores o desamores, que los habrá, de alguna manera nos sentimos cómodos. Y me parece que eso no ayuda demasiado, en mi caso, a lo que hago. Porque yo tengo una pequeña cuestión con la valoración de la obra y la pregunta sobre qué está bien y qué está mal, ¿no? Muchas veces, y como profesora, a veces tengo que ser muy cuidadosa porque realmente podés tener una influencia sobre otros que quizá ni sabés cuál es. Como profesora a veces se te reclama que vos marques qué está bien y qué está mal. Y en arte es difícil marcar qué está bien y qué está mal. Sí hay maneras de hacer que se corresponden con ciertas lógicas y que uno conoce y lleva adelante sabiendo cuál es, de alguna manera, el límite dentro de estas tradiciones que también marcábamos, ¿no? Si lo ves así, trabajas así. Si lo ves asá, trabajas asá. Pero qué difícil es poner en diálogo esas posturas que a veces son tan dogmáticas y que te impiden ver que hoy, en el campo artístico, no hay nada que esté mal o bien, taxativamente hablando. Y en el círculo donde nos movemos, supongo que puede pasar en otras ciudades, pero yo lo veo más en Azul, a veces es como que se te reconoce, ¿no? Esas cuestiones de que, bueno, ya tenés mucho tiempo trabajando o tenés una cierta reputación o formas parte de algunas instituciones que te avalan de alguna manera por participar en ellas. Y empezás a sentir que la mirada que tenés de tu obra es la mirada de afuera, del otro, del que sabe, del que no sabe, de vos mismo, de tus colegas, un tanto, no sé si decir condescendiente, pero sí muy amable, ¿no? Que no hay un juicio respecto de lo que realmente les pasa cuando ven tu obra, si los moviliza, no los moviliza. La obra es como que si pasara a un segundo plano, ¿no? Y vos estás habilitado o no para producir, para mostrar. Y eso puede ser simplemente eso para algunas personas, no estaría mal, pero para mí se ha vuelto un poco difícil de manejar. Por ahí me gustaría más esta cosa de digamos, el amigo que te dice la verdad a la cara y si algo le gusta o no le gusta, sin ofenderte, te lo dice, y no el amigo que te sobreprotege y piensa que todo lo que haces está perfecto. Con esto que por ahí marcabas de la docencia, también está el juego de cómo se puede sentir el otro con lo que le estoy marcando, porque el rol docente es un rol muy influyente. Uno desde que se institucionaliza aprende las formas de todos los docentes que pasan por tu vida, que te van formando, y hay cosas que sabes que te gustan, no sé si bien o mal, pero sí con las que te sentís más identificado o no. Por ahí cuando un alumno se siente identificado con uno, es muy difícil esto de
marcarle algunas cuestiones sin que eso sea algo frustrante para el otro. Sí, es cierto que podés llegar a condicionar y hay que ser muy cuidadoso porque tiene que ver con el respeto. Hay que ser muy cuidadoso en eso. También es cierto que a veces es el propio alumno el que te demanda una actitud de vigilante que después de una cierta trayectoria, vos, que quizás sos el que se identifica con ese alumno, ¿no? Vos me marcás esto de que el alumno se identifica con vos, pero también como profesora me ha pasado de identificarme con los alumnos porque veo que de alguna manera o en algunos aspectos piensan la realidad del arte desde el mismo lugar que la pensaba yo cuando empecé. Y en algunos casos sigo e incluso redoblo la apuesta pensando ciertas cosas y en otros casos me he dado cuenta de que eran fantasías. Y una de ellas es la idea de que el otro te puede enseñar, a ver, vos te quedás quietito, no haces nada, no pensás y el otro con una fuerza telepática te enseña. Cuando en realidad creo que nadie tiene esa capacidad. Como docente, lo que vos podés hacer, lo mejor que podés hacer con un estudiante es hacerle entender que está todo por descubrir. Y parece un cliché, pero no lo es, porque esto mismo que vos decías hoy temprano, la historia como construcción, ¿no? Y la vida, la biografía de cada uno de nosotros y lo que sabemos después de haber atravesado distintas situaciones, es precisamente una construcción. El otro, el docente, puede de alguna manera mediar, acercarte, mostrarte algunas cosas como para ver si, digamos, prende ese bichito de la curiosidad, pero la búsqueda es siempre personal. Yo creo que los estudiantes, el día que comprenden que nadie los puede llevar de la mano, que sí les pueden mostrar ciertas cosas que conocen como puntapié inicial para que recorran el camino, el día que comprenden eso empiezan a aprender realmente. O por lo menos a mí me pasó eso como estudiante. Creo que mis grandes maestros, no sé si yo lo podría lograr, pero mis grandes maestros han sido los que me han mostrado que yo podía descubrir si buscaba, si tenía curiosidad, si me interesaba, y fundamentalmente si digamos, esta cosa de tirar la vaquita por el barranco, ¿no? Si me arriesgaba a ir más allá de lo que estaba al alcance de la mano. Sí, me parece esto que también es enseñar que es un camino sin fin. Es un camino finito como la vida, pero en parte también es infinito porque uno puede llegar a trascender más allá de lo que hace. Sí, totalmente. Pero insisto, en un mundo donde la información está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a buscarla y que tenga las herramientas para encontrarlas, el lugar del docente es tan distinto. Es un lugar de digamos, acompañar al otro para que se dé cuenta por dónde quiere ir. Y ponerlo en contacto con ciertas cosas que seguramente no van a tener demasiado peso más que ser las primeras cosas que vio, ¿no? Y a partir de eso descubrir todo lo que le toque descubrir. Y eso creo que tiene que ver con la educación en general, no necesariamente con la educación formal o no formal, con la educación de niños o de adolescentes o de adultos,
creo que en este mundo la información está, lo que hay que tener es la posibilidad de ver que está y ver cómo llegar a esa información que tanto nos interesa, si es que nos interesa, ¿no? Totalmente. Fuera de cámara hablábamos de las nuevas concepciones, al menos en la historia, y hablabas vos de lo importante que te parece estos nuevos formatos audiovisuales que han cambiado en parte la perspectiva de la historia como una ciencia eurocéntrica. En este sentido, a nosotros nos gustaría que vos nos recomiendes alguna serie, alguna película o algún libro que te haya gustado, que te haya parecido interesante o que te haya marcado dentro de lo que es la historia. Puede ser historia del arte, puede ser historia tradicional. Es difícil por ahí marcar una y decir esta es la mejor, pero algunas vienen sí a la cabeza de las que te comentaba. Creo que la BBC está haciendo desde hace un tiempo ya unos documentales increíbles sobre historia del arte. Soy malísima con los nombres, muy mala con los nombres, pero recuerdo el nombre de algunas de las series. Hay una en particular que hablábamos recién sobre Edad Media, que se llama Los años oscuros, una era de luz, creo. Sí, Los años oscuros creo que es. Que son 3 episodios donde, bueno, va de alguna manera el cronista va contando cómo la Edad Media se configura a partir de influencias muy diversas que quienes han estudiado desde una mirada eurocéntrica en sus primeros años de formación quizá no siempre han tenido oportunidad de ver, ¿no?, esta perspectiva, como lo que llamamos barbarie no era tal, como la iconografía cristiana tiene una fuerte herencia griega que siempre se consideró pagana, ¿no? Esta posibilidad de romper con ciertos estereotipos o mitos, si se quiere, sobre la imagen como parte de la historia, pero también como un documento, ¿no?, que nos permite hacernos otras preguntas sobre estos momentos de la humanidad que no siempre son tal cual nos los contaron. No, tal cual. Y esto nos permite también ponernos en una posición crítica y de repensar un montón de cuestiones que por ahí estaban planteadas como una verdad absoluta. Así que nosotros, a su vez, te queremos invitar a vos y a todos los que están mirando Historia de Miércoles que, además de suscribirse a nuestro canal, vean el capítulo 00, que es el no descubrimiento de América, que habla justamente de esto de cortar con la tradición de Colón descubre América. En realidad, pobre Colón se murió sin saber que no había descubierto nada, porque esto ya estaba habitado por otras personas que habían llegado de diversa manera a nuestro continente. Así que nosotros también te hacemos una recomendación. Gracias. A vos, Cecilia. Muchas gracias. Te damos las gracias por habernos abierto las puertas de tu hogar y de tu taller. Nos sentimos muy cómodos conversando con vos. Bueno, le vamos a pedir a Cecilia que por favor nos diga cómo podemos hacer para contactarla en el caso de que alguien quiera conversar con vos o contactarse con vos. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, las redes sociales son algo que abandoné en el 2015, pero tengo un Face, es básico, que es Ceci Visuales, y bueno, a través de ese medio creo que podemos entrar en contacto. Y si no, por ahí lo que podríamos hacer es que yo se los pase, que les pase por escrito como está, digamos, escrito. Pero básicamente eso.
Cuando salga de la isla voy a armarme algunas redes. Bueno, no te olvides de suscribirte, nuevamente te lo repito, a nuestro canal y de seguirnos en nuestras redes. Nosotros sí usamos las redes. Yo sé que está mal, pero bueno. No, no está mal en absoluto. Nosotros por ahí mostramos todo esto en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, que son Historia de Miércoles. Y bueno, nos vamos despidiendo de este especial, que va a ser uno de los primeros del 2020. Un gusto muy grande para mí y les agradezco mucho que hayan pensado en esta entrevista. Siempre es bueno conversar y sobre todo cuando, bueno, después la difusión llega a más personas. Muchas gracias, Cecilia. Nos vemos pronto.